¿Alguna vez te has preguntado quién fue Moisés en la Biblia y por qué su historia es tan significativa? Moisés, el hombre elegido por Dios para liderar al pueblo de Israel en su liberación de la esclavitud en Egipto. La historia de Moisés en la Biblia está registrada entre los libros de Éxodo y Deuteronomio. Moisés es considerado el principal personaje bíblico del Antiguo Testamento. Fue el legislador a través del cual Dios constituyó a los hebreos como nación y los guió hasta los límites de la tierra prometida. Moisés es reconocido como el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Quién fue Moisés en la Biblia? Moisés era descendiente de la tribu de Leví, del clan de Coat. Algunos estudiosos defienden que era hijo de Joquebede y Aarón. Otros creen que solo era descendiente de esa pareja, es decir, un hijo de la casa de Aarón. De todas formas, el nombre de los padres de Moisés no aparece en el texto bíblico que describe la historia de su nacimiento e infancia. El significado del nombre Moisés es incierto, ya que no se conoce con exactitud su origen. Algunos creen que este nombre es de origen semita, en hebreo Moshe, que significa sacado. Otros entienden que el nombre tiene origen egipcio, quizás derivado de Mose, que significa nacido. Toda esta discusión también ocurre porque no se sabe con certeza quién le dio este nombre al niño. Probablemente fue la princesa egipcia quien le puso el nombre de Moisés. Sin embargo, existe la posibilidad de que su propia madre, que sirvió como su nodriza, le haya dado ese nombre. El nacimiento y la vida de Moisés en Egipto. La historia del nacimiento de Moisés es bastante conocida. Cuando nació en Egipto, había una orden del faraón de que todo niño hebreo fuera arrojado al río. Sin embargo, sus padres desafiaron este decreto y ocultaron al niño. Más tarde, lo colocaron en el río dentro de una cesta de junco sellada con brea. Cuando la hija del faraón fue al río a bañarse, vio la cesta que flotaba y se encariñó con el niño. La hermana de Moisés que vigilaba la cesta, probablemente Miriam, vio cuando la princesa lo recogió. Rápidamente se ofreció a encontrar a alguien que pudiera criarlo como nodriza. En este caso, la mujer elegida fue su propia madre biológica. Cuando el niño alcanzó cierta edad, fue llevado a la hija del faraón y empezó a vivir en la corte egipcia. No se sabe mucho sobre la vida de Moisés en Egipto. Todo lo que se sabe es que fue instruido en toda la ciencia de los egipcios. Cuando ya era un hombre adulto, Moisés mostró preocupación por su pueblo de origen. Al defender a un hebreo que estaba siendo golpeado, terminó matando al agresor egipcio. Moisés pensó que nadie había visto lo que hizo, pero al día siguiente, al intentar intervenir en la discusión entre 2 hebreos, uno de ellos lo acusó de asesinato. Moisés huye a Madián y se casa. Cuando el faraón se enteró de lo que Moisés había hecho, intentó matarlo. Sin embargo, Moisés huyó hacia el desierto del Sinaí y se estableció en Madián. Fue en Madián donde ayudó y protegió a las hijas de Reuel, también llamado Jetro. Moisés terminó casándose con una de las hijas de este hombre, Séfora. Con ella, Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer. También comenzó a cuidar el rebaño de su suegro cerca de Horeb, en la península del Sinaí. Conoce más sobre el monte Horeb. Dios llama a Moisés. Fue mientras cuidaba ovejas que Dios se reveló a Moisés y lo llamó para liderar al pueblo de Israel en su liberación de Egipto. Estaba cuidando el rebaño en el desierto cuando vio una zarza ardiente. A través de ese evento milagroso, Moisés conoció al Dios santo y vivo. Se mostró algo renuente a regresar a Egipto. Sin embargo, recibió de Dios la garantía de su presencia como señal de que había sido enviado por el Todopoderoso, cuyo nombre es Yo soy el que soy. Moisés también argumentó no ser elocuente al hablar. Por lo tanto, Dios permitió que Aarón, su hermano, sirviera como su portavoz, declarando el mensaje dado por el Señor a él. Moisés regresa a Egipto. Después de pasar 40 años cuidando ovejas en el desierto, Moisés regresó a Egipto para enfrentar al faraón y pedir la liberación del pueblo hebreo. En ese momento, ya tenía 80 años. El faraón se opuso a su solicitud y menospreció al Dios de Israel. Todo sucedió según el plan soberano de Dios. Muchos años antes, el Señor le había prometido al patriarca Abraham que juzgaría a la nación que dominaría y oprimiría a su pueblo. Dios luego demostró, a través de Moisés y Aarón, señales de su poder, tanto a los egipcios como a los hebreos.
Dios envió una serie de 10 plagas que representaban el juicio divino derramado sobre la nación de Egipto, su rey y sus dioses. Conoce cuáles fueron las 10 plagas enviadas a Egipto. Moisés lidera al pueblo de Israel. Después del envío de las sucesivas plagas que señalaban el poder del Dios de Israel, el faraón permitió que los israelitas salieran de Egipto. Sin embargo, antes de la última plaga, que consistió en la muerte de los primogénitos de Egipto, Dios dio instrucciones a Moisés para instituir la celebración de la Pascua. Después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el faraón intentó perseguirlos. Probablemente pensó que los israelitas quedarían atrapados por el mar. Sin embargo, Dios abrió las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara y luego las cerró sobre el ejército del faraón. Después de eso, el pueblo partió hacia el Sinaí, siendo alimentado por el maná que Dios enviaba desde el cielo. Fue allí, en el Sinaí, donde Moisés recibió de Dios la ley. Permaneció 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Dios también instruyó a Moisés sobre cómo proceder en la fabricación de un santuario móvil. Este serviría como un lugar adecuado para la adoración a Dios. Dios también le habló sobre la institución del sacerdocio en la casa de Aarón. Debido a la incredulidad y rebeldía de los israelitas, la peregrinación por el desierto se prolongó durante 40 años. Como resultado, la primera generación que salió de Egipto murió antes de entrar en la tierra prometida. La muerte de Moisés. Mientras lideraba al pueblo de Israel, Moisés enfrentó varias oposiciones. El pueblo era ingrato y cuestionó su autoridad en diversas ocasiones. Moisés condujo al pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida e incluso envió espías para investigar la tierra. Sin embargo, a Moisés no se le permitió entrar en ella. Él y Aarón pecaron contra Dios en el episodio en el que golpearon una roca. Dios le había ordenado que hablara a la roca para que diera agua al pueblo de Israel. Pero él habló con ira. Actuó con arrogancia al tomar para sí el lugar y la honra de Dios, y aún actuó con violencia golpeando la roca. Después, Moisés oró a Dios y lamentó profundamente el castigo de no poder entrar en la tierra prometida. En la víspera del fin de su ministerio y de su propia vida, Moisés ordenó su casa y se despidió del pueblo de Israel. Josué quedó como su sucesor ante el pueblo y entró con Israel en Canaán. En el momento de su muerte, subió al monte Nebo y pudo contemplar desde lejos la tierra que el Señor había preparado para el pueblo de Israel. Con 120 años, Moisés murió y fue sepultado por el Señor en el valle de la tierra de Moab. El lugar de su sepultura no fue conocido. La importancia de Moisés en la historia. Mientras lideraba al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, Moisés escribió sus obras literarias. Fue el principal autor del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, también llamados Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además de haber escrito los libros de la ley, Moisés también escribió al menos uno de los salmos, el Salmo 90. Por haber sido uno de los hombres elegidos por Dios para escribir las Escrituras, Moisés también fue un profeta que reveló y registró las palabras de Dios al pueblo, bajo la dirección del Espíritu Santo. El escritor de Hebreos destaca la fe de Moisés al rechazar ser llamado hijo de la hija del faraón. También establece una comparación entre Moisés y Cristo, mostrando que Moisés fue una figura de Cristo como mediador de la antigua alianza. Esta antigua alianza apuntaba directamente a Cristo mismo, en quien encuentra su cumplimiento perfecto. Moisés fue un hombre de carácter y fiel a Dios, preocupado por la honra del nombre del Señor. Ocupó una posición muy elevada en el plan divino del Antiguo Testamento. La fama de Moisés como el gran hombre elegido por Dios se extendió desde los tiempos de Josué hasta los tiempos del Nuevo Testamento. También, al hablar sobre la historia de Moisés, siempre debe recordarse que él y el profeta Elías aparecieron al lado de Jesús en el episodio de la Transfiguración. Él fue el gran legislador de Israel, y Elías el gran profeta de la nación. En esa ocasión hablaron sobre la muerte inminente de Jesús, señalando que la ley y los profetas testificaron de Cristo. Así llegamos al final del video. Te invito a continuar tu jornada de aprendizaje. Mira este video que está apareciendo ahora y hasta pronto.